de un libro, un cuento. Los hijos de la medianoche, del escritor británico de origen indio Salman Rushdie. La historia narra la vida de Salem Sinai, un niño que nace exactamente la noche del 15 de agosto de 1947, en el mismo momento en que la India obtiene su independencia. Tiene un estilo lleno de humor, ironía y quizás realismo mágico. Y esta novela explora temas como la identidad, la memoria, el destino y la relación entre una vida individual y la historia colectiva. Es considerada una obra fundamental para comprender la literatura postcolonial y la narrativa contemporánea. En la India hay muchas historias sobre nacimientos extraordinarios, pero pocas comienzan con un país entero naciendo al mismo tiempo. Y esta es la historia de Salem Sinai, que empieza exactamente así. A medianoche, el 15 de agosto de 1947, mientras el reloj marcaba el momento en que la India se convertía en una nación independiente, un niño vino al mundo en un hospital de Bombay. En las calles, la gente celebraba, los discursos resonaban en la radio y el aire estaba lleno de humo, pero humo de fuegos artificiales y de muchas promesas de futuro. En ese instante nació Salem. Muchos años después, ya adulto, Salem intentaba poner orden en su historia mientras trabajaba en una modesta fábrica de encurtidos. Allí, rodeado de frascos llenos de mango, limón, chile y especias, se dedicaba a contar su vida como si cada recuerdo fuera un sabor que debía conservarse. Frente a él estaba sentada Padma, una mujer de carácter práctico que escuchaba sus historias con paciencia limitada. Empieza por el principio, decía ella, pero esta vez sin saltar de un lado a otro. El problema era que la vida de Salem no era difícil de contar de forma ordenada, porque desde el principio había estado demasiado conectada con la historia de su país. Cuando Salem era pequeño, todos notaron en él algo muy peculiar en su rostro. Su nariz era enorme, tan grande que parecía desproporcionada con el resto del cuerpo. Y en su familia era motivo de constantes bromas y comentarios. Pero aquella nariz, además de provocar estornudos memorables y algún que otro golpe accidental contra muebles, escondía un secreto. Funcionaba casi como una antena. Con el tiempo, Salem descubrió que podía escuchar pensamientos. Al principio creyó que se estaba volviendo loco, pero las voces que oía no eran imaginarias. Eran reales, aunque procedían de lugares pero muy lejanos. Pertenecían a otros niños que habían nacido en el mismo instante que él, la medianoche de la independencia. Cuando Salem empezó a comprender lo que ocurría, también descubrió algo más sorprendente aún. Cada uno de aquellos niños poseía también una capacidad extraordinaria. Uno podía cambiar de forma. Otro tenía una forma descomunal. Una niña podía volverse invisible. Y otro parecía tener una relación especial con la suerte. Era como si la nueva India hubiese otorgado pequeños milagros a los niños nacidos en su primer minuto de vida. Salem tenía un poder distinto. Podía reunirlos. Utilizando su extraña habilidad, Salem creó dentro de su mente una especie de asamblea secreta. Allí podían reunirse todos los niños nacidos a medianoche. Era un lugar invisible donde podían hablar, discutir y también conocerse. Aquella reunión era caótica y al tiempo fascinante.
Niños de diferentes religiones, idiomas y regiones participaban en conversaciones interminables. Algunos discutían sobre política, otros presumían de sus poderes, otros simplemente querían entender qué significaba todo aquello. En cierto modo, aquella reunión era como una miniatura de la propia India, diversa, ruidosa, contradictoria y al tiempo llena de posibilidades. Padma escuchaba esta parte de la historia con cierta incredulidad. ¿De verdad que todos esos niños hablan dentro de tu cabeza?, le preguntaba. Salem insistía que sí, aunque reconocía que mantener el orden de aquella asamblea era casi imposible. Entre todos los niños de la medianoche había uno que parecía destinado a convertirse en el contrario perfecto de Salem. Su nombre era Shiva. Si Salem representaba la imaginación y la memoria, Shiva representaba la fuerza física y la supervivencia. Tenía las rodillas extraordinariamente poderosas, capaces de causar daño considerable, y un carácter que parecía preparado para tiempos violentos. Durante años, los dos niños crecieron en mundos muy distintos. Salem en una familia acomodada, Shiva en la pobreza. Pero el destino escondía un secreto. Al nacer, una enfermera, por un descuido, había intercambiado los dos bebés en el hospital. El niño, que debía haber crecido en la riqueza, terminó en la pobreza. Y el niño que debía haber crecido en la pobreza fue criado entre privilegios. Cuando Salem descubrió esta verdad, comprendió que la identidad podía ser algo frágil y al tiempo arbitrario. Se dio cuenta que bastaba un pequeño gesto, un cambio de cunas, para alterar el curso de toda una vida. Padma, al oír esto, solía sacudir la cabeza. Tu vida parece una historia demasiado complicada para ser verdad, le decía siempre. Pero la historia apenas había empezado. Mientras Salem crecía, la India atravesaba momentos difíciles. La independencia había traído esperanza, pero también conflictos. La partición del país provocó migraciones masivas y violencia entre comunidades. Más tarde, vendrían guerras, tensiones políticas y cambios constantes. La propia familia de Salem se trasladó a Pakistán durante un tiempo y su vida quedó marcada por pérdidas, separaciones y confusión. Y poco a poco, los hijos de la medianoche comenzaron a desaparecer. Algunos murieron, otros perdieron sus poderes, otros fueron perseguidos cuando los gobernantes empezaron a temer a cualquier persona que pareciera demasiado extraordinaria. La conferencia telepática se fue quedando en silencio. En la fábrica de encurtidos, Salem comprendió algo importante. Los encurtidos conservan sabores durante mucho tiempo. Las frutas o verduras se sumergen en especias, aceite y vinagre, y así pueden durar hasta años sin estropearse. Y aquello le recordó su propia historia. Cada recuerdo que contaba era como un frasco lleno de pasado. Cada episodio de su vida quedaba guardado, preservado, como un sabor que no podía perderse. Padma observaba los frascos alineados en las estanterías mientras escuchaba. Entonces, tu historia es como una receta, le decía a veces. Salem sonreía porque la comparación no le parecía del todo errónea. Mientras continuaba contando su historia, algo extraño empezó a sucederle. Su cuerpo comenzó a mostrar pequeñas grietas. Primero eran poco visibles, como líneas finas en la piel, pero con el tiempo se hicieron más profundas, como si su cuerpo estuviera hecho de tierra seca que empieza a resquebrajarse. Padma, al verlo, se preocupaba cada vez más.
y le decía: «Eso no puede ser bueno». Pero Salem sospechaba que algún sentido tenía. Después de todo, había nacido el mismo momento en que había nacido su país. Y la India también estaba llena de grietas, divisiones políticas, conflictos religiosos y nuevas fronteras. Tal vez su cuerpo solo estaba reflejando la historia que siempre había llevado dentro. Porque Salem sabía que algún día su cuerpo terminaría por romperse en pedazos como un frasco que cae al suelo. Pero no veía ese final con miedo, porque cada fragmento seguiría teniendo una parte de su historia. La historia de los niños de la medianoche. La historia de un país joven que busca su identidad. Y la historia de un niño con una nariz demasiado grande que, por extraño capricho del destino, nació exactamente el mismo instante de que su nación. Padma, después de escuchar todo aquello, solía quedarse en silencio unos segundos. Y luego suspiraba. «Muy bien», decía, «pero mañana seguimos. Y esta vez intenta no tardar tanto en llegar al punto». Salem prometía hacerlo, aunque ambos sabían que probablemente no lo conseguiría, porque algunas historias, sobre todo las historias que nacen a medianoche, nunca pueden contarse de forma sencilla. Que tengas un feliz día.